Estamos en línea, señores, con Enrique Fernández. Sí, señor. Inscríbase a nuestro canal en YouTube, Enrique Fernández en línea, una plataforma informativa que siempre tratamos diferentes tópicos. Bueno, pues seguimos con Héctor Tineo, profesor y maestro del periodismo en la República Dominicana. Y temas que vienen son interesantísimos. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo se conformaban esas comisiones de investigación de los periódicos. Bueno, y cómo aterrizamos a la realidad. Porque hay que decir que los periódicos impresos salían muy caros. Muy caro. Había que buscar papel, no se sabe de dónde. Y tinta todo importado. Tinta, es una cosa del caray al mar. Y esa, ¿cómo se llama? Las rotativas. Una inversión millonaria. Y después vino el cambio de la tecnología. Sí. Explícame eso de las investigaciones. Sí, fíjate. Entonces, ¿qué ocurre? Se formaba ese equipo de investigación, dirigía una investigación y la llevaba al final. Recuerdo una anécdota, la cuento aquí, con don Pepín Corripio. Don Pepín Corripio es un... ¿Tú conociste a Pepín joven? No, el intercambio, o sea, personalmente... Porque la carita de Pepín joven es casi igual, yo no sé. Bueno, ha tenido la ventaja... Tiene poco pliegue él. No, porque él ha tenido, fíjate la importancia. Pero joven, tú lo conociste joven. Yo nunca lo vi joven. Pero fíjate la importancia de eso. Él es un hombre que siempre se ejercita. Hace ejercicio de tradición. Don Pepín. Es te lo digo, en el periódico, donde me encuentro con él, a veces que lo contacto, pero oye, ¿de qué manera? 2 llamadas de don Pepín en el periódico Hoy, a mí yo estando en la oficina de investigación. Una llama, porque lo digo aquí públicamente porque a veces uno escucha gente conversando de cómo se hace un periódico y que el dueño que hizo tal cosa. No, los medios de comunicación tienen definido su estructura y una política, claro. La tienen definida. Y ahí al final el alto mando es el director. Al final las grandes decisiones de un diario es el director. Fíjate que un periodista conocedor de cómo es un medio de comunicación nunca se equivoca. ¿En qué sentido? Si yo quiero algo del periódico Hoy, a mí no se me va a ocurrir que ir a conversar con don Pepín, a pedirle a don Pepín algo que yo quiero del periódico Hoy. Yo, hoy no, voy a hablar con el director. Por circunstancia, el director del periódico Hoy es mi amigo personal de años. Al grado de que fíjate que nosotros desde jovencitos, yo le digo don Bienvenido y él me dice don Héctor. Eso no es de ahora, eso es desde que éramos jovencitos. Nos decíamos así y eso se ha quedado. Si quiero algo de ese diario, a mí no me va a ocurrir llamar a una... Tú llamas, Bienvenido, llamo a él, Álvarez Vélez. ¿Qué hay? ¿Sabe eso? Y uno tiene que estarlo corriendo y digo, no, espérese. El director es una autoridad. El dueño de otra cosa. Claro. Entonces, don Pepín, fíjate la llamada de don Pepín. Un día me llama, yo hice una investigación de la comercialización y el mundo del gas licuado de petróleo en República Dominicana. Hago la investigación, cómo se produce eso. Luego hablé también de la forma de los precios, como todas estas cosas. Y don Pepín, una llamada al periódico. Me llama, yo cojo el teléfono. ¿Sabe para qué? Para hacerme una anécdota. Que él estaba en una recepción con unos amigos y que un amigo vio el trabajo que me tocó a mí hacer, que se publicó en el periódico Hoy, y entonces le dice el amigo, Pepín, pero esa persona que escribe ahí no es periodista. Y don Pepín le dice, sí, es un periodista. Donde voy, el Nacional. Entonces dice, pero oye, ¿por qué te lo digo? Es que ese tipo, es un trabajo, mira, ese tipo, da detalle en ese trabajo, que yo que me muevo en ese mundo, yo no lo conocía. Científico. Yo lo conocí en ese trabajo, entonces don Pepín le explicó, no,
Lo que ocurre es que esos son investigadores que trabajan y cuando cogen un tema lo trabajan y después que lo exponen. Esa es una anécdota. Otra llamada de don Pepín, ¿tú sabes cuál? Cuando yo gané el Premio Nacional de Economía, el que lo otorgó el Club de Corresponsales de Prensa Extranjera, ese premio lo financiaba en ese momento el Banco Popular. Don Pepín me llamó para decirme la primicia, porque él tenía la información, dice, se va a anunciar y me dio la información anticipada. Llamada de ese tipo, te estoy diciendo para que tú entiendas la imagen que yo tengo. Y él te llama por la confianza. No, y para dar una noticia buena. Y la amistad y darte una noticia buena, pero no es para darme una orden de director ni nada de eso. Sí, no, porque para eso es el director. Me está dando para darme noticias positivas a mí, para mí, que me interesan a mí. Y entonces ese mundo, porque a veces la gente no sabe cómo opera un periódico. Oiga, el director es un jefe. Un jefe. Ese es el jefe del periódico, el director. Usted no puede decir a mí que yo me tocó la suerte un día de entrar a la oficina de Pepín, porque andaba con Luis Medrano, que era muy amigo de Radamés Gómez Pepín, pero en este caso de Pepín Corripio. Y yo me asombré porque vi en el escritorio de Pepín Corripio lleno de papelitos, pegado, ¿cómo se llama eso? Cuando tú pegas, Sí. Y yo digo, bueno, pero ¿y qué es esto? Aquí no limpian. Le digo, Pepín, ¿y todo esto qué es esto? Digo yo así, relajando. Si no, lo que pasa es que yo todo lo anoto. Yo todas las llamadas y los teléfonos yo lo pongo y a todo yo le contesto. Digo, mira qué bien. Porque hay empresarios que no le dan mente a quien llama. Dice Pepín, a mí me llama cualquier persona y yo personalmente lo escucho y lo llamo. Y ahí yo me di cuenta porque ese señor tenía tanto control y porque sus empresas echaron hacia arriba. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, del periódico El Siglo, ¿cómo surge El Siglo? El Siglo fue un periódico que lo compraron y lo relanzaron, ¿o fue original? El periódico es una fundación, un periódico fundado, creado. ¿Cómo nace el nombre entonces? Ese nombre es un nombre que en México hay un siglo. Tomaron, ¿qué ocurre? Ese periódico lo funda un grupo que cabezó el empresario José Ureña, don Nene Ureña. Es el que era el presidente de Bancomercio. Y un hombre conocido, una autoridad en el comercio. Claro. Uno de los líderes del comercio en República Dominicana en un tiempo. Después pasó al rol de banquero y se funda el periódico El Siglo. Pero es un periódico que se funda nuevo, es un periódico nuevo. Salió el día 3 de abril de 1989, la primera edición del periódico El Siglo. Cuando salió fue impresionante porque fue el primer periódico en República Dominicana que te trajo contenido a color en el interior. Sabes que el periódico hoy, como comentabas hace un momento, la primera era color impresionante. Color impresionante. El Siglo te daba color en interiores. Tú cogías la sección económica, la página de indios, tú puedes encontrar información de color en el interior. En esto lo encontraba ahí. Ahora, ese periódico, en ese tiempo, eso era un periódico caro, como decimos, porque todo no asistía a lo de hoy. No, porque cambió la tecnología. Para que tenga una idea, Enrique, hoy tú tomas el móvil y en ese móvil, si tú tienes un periódico o una revista, tienes un amigo en Estados Unidos y tú le pides a tu amigo que te envíe una foto que tú quieres de una persona, de algo allá, un edificio, lo que tú quieras en un momento determinado. Y ese amigo, mira Enrique, estoy cerca, te lo voy a hacer ahora mismo, te lo voy a mandar de una vez. Y probablemente él se desplace 5 o 10 minutos donde está y después, desde ahí mismo, después que tomas la foto que tú quieres, te la manda de inmediato. Exacto. En ese tiempo, Enrique, ¿tú sabes cómo se hacían las separaciones de colores? Ese color que tú ves en el periódico hoy, eso se hacía hoja por hoja.
Es hoja por hoja. Para tú sacar una foto a color en un periódico, trabajo había una máquina, oye bien, un equipo especializado, muy caro, que era de separación de colores. Y había un personal que solo se especializaba en separación de colores. Cuando viene la tecnología, ese fue el personal de los más afectados. Claro. Porque ya en una computadora tú trabajas y lo que tú quieres. Sí. En esa más computadora que tú tienes aquí. Entonces, eso fue un impacto extraordinario. No, y lo más impresionante del periódico El Siglo, que yo lamento que esta nueva generación quizá ni se entere de eso. Pero mire, era el contenido del periódico. Sí, porque Juan Bosch siempre decía en esa época que ese era uno de los mejores periódicos. Sí. Pero era por los contenidos. Ahí había como una delicadeza en los editoriales, los comentarios, las investigaciones. Y hasta el papel era diferente. Sí, era como diferente. que pesaba más el periódico. Sí. Y el mismo, el tono del papel también. Sí, como que te hacía ver sí. el contenido más claro. Es bueno soñar esa gran prensa. Eso. Uno la recuerda con mucho afecto. Claro, no todo ha sido color de rosa, porque yo recuerdo, por ejemplo, el problema de Van Inter, que Van Inter después era dueño del Siglo, Ramoncito Báez. La familia Báez Romano fue dueño del Siglo, compró el Siglo. Compró el Siglo. Sí, compró el Siglo. Entonces después vino... Comprar Bancomercio, que el Siglo era una propiedad de Bancomercio. Ajá. Ahí es que entonces después viene la quiebra de Van Inter del banco. Pero los romanos también eran socios ya del Listín Diario. Sí, así es, ¿verdad? Sí, claro. Y a mí me llamó mucho la atención una vez, en el gobierno de Hipólito Mejía, estando yo en la oficina de González Fabra en el Palacio Nacional. Yo siempre estaba como humeando en los sitios. Y González Fabra en esa época era director de prensa del Palacio. Sí, el director en el gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito. Él me quería mucho a mí. Por Luis Medrano, que era amigo de él y ese tipo de cosas, nos hicimos amigos. Pero me dio mucha pena y tristeza que un destacado director del Listín Diario, que lo pusieron interino, creo que fue Milín. Milín Erasme. Milín Erasme. El diario de intervención. La intervención por el 13 de mayo. Óyeme, llevando el editorial al Palacio. Para que lo leyeran. El Palacio revisaba primero el editorial del Listín Diario. Para mí fue un choque. Digo, vamos, pero el mundo se está acabando. ¿Y cómo Rafael Herrera va a mandar un editorial a Balaguer para que él lea primero el editorial? Eso nadie lo iba a concebir. Y yo lo vi eso en un sobre Manila. El editorial del Listín Diario, el decano de la prensa dominicana. Yo me sentí mal. Digo, bueno, se jodió la prensa del país. Ahí mismo digo, esto se jodió ya. Porque, y si tú te pones a analizar, Tineo, el debacle del desastre que se volvió el periodismo fue después de ahí, de la intervención del Listín Diario. Sí, porque fue entre los profesionales y técnicos, eso tuvo un impacto muy fuerte, porque gente que estaba bien establecidas, de repente quedó en el aire. No, y los contenidos también. Y los contenidos, porque ahí vamos a la inversión. No estaba ya ese objetivo de tú hacer un periodismo de calidad y que fuera diferencia. Ya era político. Sí, lo que interesaba en este caso es el medio que tú puedes llevar el mensaje. Y atrincherado ya el gobierno con un periódico en la mano. Porque cuando un periódico, un medio de comunicación ya entra en ese dominio, ya ahí se perdió todo. Por eso es que un medio de comunicación, lo ideal fuera que fuera libre siempre, que no tenga ninguna instancia que lo pueda penetrar. Ok, entramos a lo digital. Yo soy un fiel seguidor de periódicos digitales. Y aquí yo me entero con Diario Dominicano, por ejemplo, que es el que dirige Tineo, porque los conozco y además la forma en que está hecho.
le ha costado mucho trabajo a la prensa digital penetrar de la forma tan concisa que penetraron los periódicos, o se han quedado la prensa digital volando entre miles de gente que escribe sin criterio, otro con criterio, están como todo el mundo ligado, no hay una separación. Pero el público no, porque los lectores de medios de comunicación, en este caso de diarios o revistas, siguen siendo los mismos lectores, tienen las mismas expectativas, o sea, el mundo de los lectores. ¿A qué aspira un director, un lector de un periódico o una revista? Que se le presente un contenido de calidad y que ese contenido de verdad sea objetivo. Es decir, independientemente de lo que pase, este periódico me está publicando a mí la verdad. Y por eso me gusta, lo leo. Pero en el momento que tú te confundes y entiendes que un medio puede hacer manipulación o que puede pretender desviar la atención pública participando en juegos ajenos a lo que es la responsabilidad periodística, en esa medida tú te desnudas ante el gran público. Por ejemplo, tú has referido el caso de Diario Dominicano, diariodominicano.com en la red. Usted lo puede ver y si usted quiere ver diferencia, usted puede tomar el contenido y cójalo página por página y vea la portada incluso. Vea la portada para que usted vea que si mira la portada, usted va a ver que ahí la gente que está trabajando ahí tiene una idea que usted la puede apreciar ahí, que no necesariamente se corresponde con el resto de lo que usted está viendo. No lo está viendo, por ejemplo, nosotros, y ahí es un asunto en lo que pasa en los medios digitales. En los medios digitales hay de todo. Ahí hay medios de personas que lo sustentan para lanzar los cubos de agua residual que tienen y se lo quieren lanzar a alguien, lo lanzan desde ahí. Pero usted se encuentra con medios en la red, que son medios que se someten a todo el rigor del periodismo bueno, el periodismo de calidad. ¿Por qué tú dices, bueno, se podría decir lo del vuelo? ¿Sabe qué pasa también con el vuelo? Ahí está el tema publicitario. ¿Usted sabía que hay medios digitales que no tienen, por ejemplo, publicidad estatal? No. Bueno, la gente no conoce ese mundo. Aquí llegan pocas. No le dan publicidad. La publicidad te la conciben. Como yo controlo ese medio, yo puedo influir en ese medio. Claro. Y no tiene, en este caso, la administración del gobierno, personas que le digan al presidente, mire, está ocurriendo esto, pero eso no es adecuado. Pero ha sido entonces en ese caso una salvación para la humanidad. Sí. Porque consiguen más contenido diverso de diferentes fuentes y está más informado. Y pueden publicar en libertad. Claro. No ganan dinero. Entonces yo no veo mal eso de lo digital. No. Ahora, grandes periódicos mundiales, por ejemplo, el periódico de China, los rusos, los norteamericanos, aunque mantienen sus periódicos impresos, pero también tienen categoría en periódicos digitales. No, todo llega. Cuando gente quiere, digo yo, asesorarse si es verdad o mentira, lo que dijo el presidente chino, lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, bueno, pues tú tienes medios para meterte ahí, los digitales te la dan. Fíjate, los digitales, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, el Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene un servicio de comunicación que no lo he visto. No, excelente, no lo he visto. Miren, organizado. Tienen, por ejemplo, periodistas en todo el mundo y medios de comunicación en todo el mundo, que todo lo que el Departamento de Estado tiene para hacerlo público a través de los medios de comunicación, se lo envía a las personas que están suscritas en esa lista. Sí, eso le llega, no importa el tamaño del medio. A su computadora. No importa el tamaño del medio, se lo mandan al medio con el mismo respeto y cuidado que pasa, le llega la información. Exacto. Pero China hace lo mismo. La agencia Xinhua, que es la agencia del gobierno chino, esa agencia tiene, Enrique, más de 8.000 periodistas. Y a nivel mundial. A nivel mundial, más de 8.000 periodistas. Él hace lo mismo, Enrique, mandando su información. Todo el mundo, por ejemplo, los países desarrollados, tienen
esa parte de comunicación que la cuidan. Y en la medida que van identificando medios donde pueden enviar su información, lo hacen. Y eso explica la diferencia. Que el presidente Biden habla ahora, pronuncia un discurso. Y ya, por ejemplo, cualquier medio digital te lo puede sacar en República Dominicana. Claro. ¿Por qué? Si está suscrito en la lista del Departamento de Estado, te recibe la información. Inmediatamente te la envía. El audiovisual, como tú quieras, te la envía. Bueno, señores, estamos en línea, ¿verdad? Con Enrique Fernández. Inscríbase ahí a nuestro canal de YouTube. Dele like a todos estos comentarios. Porque la verdad es que son ilustrativos. Es para uno darle forma de profundidad a este canal. Regresamos en breve, en línea con Enrique Fernández, en vivo desde nuestro canal. Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos de nuevo, Enrique en línea. Enrique Fernández está, como él lo anunció aquí en línea, en un tratamiento médico que le impide estar presente en el programa, pero en breve esperamos ya que él pueda reintegrarse a las actividades cotidianas de Enrique en línea. Enrique en línea, desde un principio, es una producción que hace hincapié en lo que son las novedades y los temas que centran la atención pública en República Dominicana y el mundo. Esto explica que hay momentos que incluye comentarios nacionales como comentarios internacionales. En la República Dominicana, un tema que está presente es el de la política. ¿Por qué? Porque la República Dominicana va a vivir ya en los próximos días el proceso de las primarias en los partidos políticos. Como saben, los partidos hasta ahora mismo están haciendo trabajos especiales por lo que tiene que ver precisamente con las primarias. El próximo año nosotros tenemos las elecciones congresuales y municipales que serán el día de 18 de febrero. Y ya el 19 de mayo tenemos las elecciones presidenciales en República Dominicana. Esto crea situaciones especiales en las organizaciones políticas porque están concentradas en el trabajo. En la próxima semana, el lunes, nosotros vamos a comentar aquí algunas novedades del proceso que vive República Dominicana con mira a las elecciones del próximo año, 2024. Porque hay una novedad, por ejemplo, lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo. Esto en la República Dominicana es un hito en la política, porque esto de que un partido, lo primero es que un partido se planteara como una meta, presentar un número de afiliados de 2 millones de personas. Fuerza del Pueblo lo ha logrado y ha superado ese número. O sea, se estableció como meta afiliar al 23, al mes de septiembre, 2 millones. Pues de acuerdo con la información que tenemos en este momento, la Fuerza del Pueblo ya ha superado ese número. La próxima semana nosotros vamos a hablar de lo que también constituye en la historia política dominicana ese acto de Fuerza del Pueblo del sábado 23 de septiembre. Comentarlo como una novedad en la historia de la política dominicana. Otra nota es que el Partido de la Liberación Dominicana ha continuado sus actividades y el candidato presidencial recorre en la semana en la zona de Palenque. Ahí va a juramentar la precandidata a la alcaldía de Yaguate. Eso también es muy activo. De igual modo, el PRM ha estado en actividades con sus organizaciones de provincias y todos concentrados en lo que tiene que ver con el proceso de las primarias. Esto es lo que explica que la Junta Central Electoral
como órgano electoral, que es el árbitro, en este caso en República Dominicana, ha incluso establecido unas condiciones especiales para que los partidos políticos puedan desarrollar sus actividades. Esto explica que la Junta ha suspendido sus actividades en la Junta Central Electoral del Distrito, en el Centro de los Héroes, para darle facilidades a los partidos políticos en el proceso de las primarias. Esto es muy importante porque en este caso el órgano rector, organizador de los procesos electorales en la República Dominicana ha estado tomando las previsiones para facilitar. Y esto es muy importante, de manera que el proceso de las primarias en República Dominicana se desarrolle de una manera fluida, que tiene que ser así porque en una vida democrática, las primeras que tienen que dar el ejemplo de comportamiento son las políticas, es decir, los partidos políticos en la República Dominicana son los que tienen que hacer el aporte para asegurar que en cada una de las organizaciones se hace práctica democrática. Porque oiga esto, si un partido no es capaz de presentarle a la colectividad nacional una cara de que hace un ejercicio democrático en la organización a la que pertenece, no puede esperar la sociedad mañana que ese partido sea capaz de garantizar democracia, respeto a las normas democráticas en el ejercicio del poder. Es decir, que la democracia comienza a practicarse desde la oposición y la vida en cada organización política. Una organización política que no es capaz de garantizar un ejercicio democrático, la sociedad no puede esperar mañana que va a cambiar, que lo va a hacer diferente. Si llega al Estado se va a comportar con el mismo criterio. De ahí la importancia de estos procesos de las primarias, que se vea que esto sea fluido, que a cada miembro de un partido, hombre, mujer, se les respete su espacio y se les reconozca el rol que tiene que desarrollar como militante o dirigente de una organización política. De ahí que la atención del país está en esta nueva experiencia que va a vivir con las primarias en los partidos políticos. Otra nota es que en lo que tiene que ver con el proceso electoral es el esfuerzo que se observa en las organizaciones políticas por tratar de salir lo mejor del proceso. Ciertamente tenemos informaciones de trabajos que han estado haciendo que ni siquiera se publican, no son, porque lo consideran asunto de las organizaciones, y que al final se van a ver los resultados. De ahí que esta es una nota que centra la atención de los dominicanos y dominicanas, las primarias que vamos a vivir de nuevo, y lo que hay que esperar es que eso sea como una fiesta, que el que logró mayoría y ganó en el partido, la colectividad de esa organización celebre el acontecimiento. En política es una actividad que obliga a que en este caso los perdedores celebren, porque sencillamente lo que habla cuando gana una organización política, si se somete a las normas democráticas, es la voluntad de las mayorías. Y la voluntad de la mayoría se respeta. Y eso es importante para los que participan en el proceso electoral. Otra nota importante es que se observa un clima en el que los partidos observan unas relaciones de cierto respeto, que cada uno expresa la posición que tiene, las críticas que tiene de la vida nacional, sin abandonar lo que es la agenda cotidiana. Por ejemplo, un partido no puede ser indiferente a los problemas que sufre la sociedad. Por ejemplo, de ahí que ustedes ven que un tema como los apagones, las alzas de precios,
la seguridad ciudadana, son temas que están también en la agenda política y van a estar porque eso espera la sociedad. Otra nota también que ha estado presente en la semana es el tema Haití. Y nosotros vamos a plantear el deseo de que que Haití pueda lograr una salida que le permita a sus líderes entender lo que es una democracia. Que una democracia, lo primero que tiene que ver el liderazgo es cómo no afecta a su país. Haití tiene ese tema del fraccionamiento y a ustedes les resulta difícil entender cómo logran ponerse de acuerdo. De igual modo tienen esa situación de desorden. Por ejemplo, si tienen el tratado de 1929, ese tratado establece de manera clara límites y normas con el río Dajabón o el río Masacre, que a un país no se le puede ocurrir mañana canalizar ese río para su provecho de manera unilateral. No lo puede hacer. En este caso, una parte del liderazgo haitiano ha apoyado esa iniciativa, que eso es como dicen, un sancocho con mango, porque de un lado es un negocio privado, aparece como un negocio privado, de un lado una parte de personas con autoridad en Haití que apoyan esa iniciativa al margen de lo que es el Tratado de Amistad y Cooperación de Haití y República Dominicana de 1929. Eso ocurre y eso da lugar a mucha confusión. La República Dominicana ha adoptado el conjunto de medidas que ustedes conocen, por ejemplo, como es la del cierre de la frontera, como es la suspensión de los visados y como es un stop a ese desorden de la frontera. Eso ha estado ocurriendo. Pero hay algo que las autoridades de República Dominicana deben tomar en cuenta. Es, ahora que se habla de transparencia, es dar informaciones precisas de qué está ocurriendo. Por ejemplo, fíjense de las últimas, que usted dice, bueno, ¿cómo es? Se anuncia la decisión del gobierno dominicano de establecer relaciones comerciales y diplomáticas con Kenia. Eso pasa como un relámpago. Del otro lado se plantea las relaciones con República Dominicana, Kenia, República Dominicana. En cada uno de estos casos se le debe, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores deben dar una información a los dominicanos y dominicanas que implica y cómo fue posible este acuerdo, porque el acuerdo se anuncia sin previo anuncio. Aquí está la noticia. Entonces, ¿qué queremos decir? De un lado está el otro caso. El primer ministro haitiano anuncia una reunión en República Dominicana para tratar el tema de Haití, República Dominicana. La da el primer ministro haitiano en Puerto Príncipe. En la República Dominicana, esa es la primera información que se conoce, la que ha dado el primer ministro haitiano. Pero usted se pregunta, ¿qué implica esto? ¿Cuál es la agenda en este momento? ¿Cómo va a participar República Dominicana? ¿O qué hace necesario que participe República Dominicana? No, la información la ha dado el primer ministro haitiano y esa es la primera información que conocen los dominicanos. Esa manera de dar informaciones tan trascendentes como la presente, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores
deberían evaluar y ver de qué manera logran una mayor fluidez en las informaciones que deben llegar a la sociedad dominicana. Hay momentos que uno llega a confundirse. ¿Por qué? Bueno, porque el jefe de la política exterior en República Dominicana es el presidente de la República. Y uno observa a veces que se dan o se ponen a correr versiones que no toman en cuenta que el presidente de la República, Luis Abinader, es el presidente, el jefe y el que traza la política exterior de República Dominicana. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un organismo ejecutivo que lo dirige un funcionario que lo nombra el presidente de la República, Luis Abinader. Pero uno recibe y ve esto y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el orden que se tiene, qué sentido se tiene del orden? ¿Y por qué no dar informaciones claras, precisas, anticipadas, que la población tenga una idea de lo que se trata cuando lo vea en el escenario, en los medios de comunicación? Eso debieran tomarlo muy en cuenta las autoridades, porque oiga bien lo que pasa en la comunicación. Cuando usted deja un vacío que tiene que ser llenado con una información adecuada, ese vacío se le va a llenar rápidamente con desinformación. Y eso es lo peor que puede ocurrir en una situación como la presente. Agradecemos, como siempre, la atención de ustedes y los invitamos para que estén con nosotros en la próxima entrega. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, sobre el tema económico vamos a referirnos a un informe que publicó recientemente la Oficina Nacional de Estadística acerca de indicadores de las empresas dominicanas en materia salarial de enero a junio, el primer semestre. También lo que tiene que ver con la parte de la cantidad de hombres y de trabajo y de mujeres que están trabajando en las empresas, los empleos formales, los informales. Por lo tanto, eso nos permite entender en contexto cómo está la situación económica del país y al mismo tiempo la situación de el empleo en el país también, que es importante entenderlo a partir de esta estadística, de estos datos. Bueno, entonces ese informe establece que, por ejemplo, en el mes de enero a junio, fíjense bien, el mes de enero a junio, estamos hablando entonces del primer semestre, el promedio general de salario mensual en las empresas formales, ¿ustedes saben de cuánto fue? Fue de 26.402 pesos en las empresas, el salario promedio, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, el salario promedio, si lo vemos por ahí, está por debajo casi en 20,000 pesos de lo que es el ingreso que se necesita para la canasta básica, que está en casi 44,000 pesos, sin embargo, el salario promedio es 26,000. Ahora bien, vamos a ver en detalle, por ejemplo, las empresas que tienen de 1 a 10 empleados. ¿Ustedes saben cuál es el salario mensual de rango de promedio? En esas empresas que tienen de 1 a 10 empleados, 17,792 pesos en promedio. Es decir, esas pequeñas empresas. Ahora, empresa de 11 a 50, esa MIPYME, el salario promedio, ahí sube ligeramente, el salario promedio sube a 23,561 pesos. Ahora bien, ya las grandes empresas de 51 a 150 empleados tienen un salario promedio de 31,500 pesos. Y las empresas todavía mucho más grandes, de 151 empleados o más empleados, el salario mensual en esas empresas formales es de 32,676 pesos. Es decir, que ni siquiera en esas grandes empresas que tienen casi 200 empleados, más de 200 empleados, el salario promedio está rondando los 33,000 pesos, apenas 32,000 pesos. Entonces, el promedio general, entonces en ese sentido, da 26,400 pesos. Eso explica por qué ustedes se dan cuenta aquí, porque muchas personas
tiene mucho pluriempleo, ya sea que trabaja aquí una hora y luego trabaja en la noche en tal hora, o tiene un empleo formal y vende cosas de manera informal para poder compensar sus ingresos y su gasto. Y es precisamente por eso. Eso es, les repito, eso es en las empresas privadas, lógicamente sin contar el Estado, pero en el Estado ya hay unos niveles de salario que son un poco mayores en algunos lugares y otros más bajitos, pero el promedio general de las empresas privadas de 26.400 pesos. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Cuando vemos entonces, si nos vamos ahora desagregando el salario promedio por el empleo formal en rama económica, es decir, la categoría de empleo, por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, en las empresas que trabajan el suministro de electricidad, el salario promedio ahí es de 51.292 pesos. Por lo tanto, estamos hablando que en ese rango, el salario promedio, evidentemente, de esa actividad es mayor. Después tiene que ver ya con la parte de la minería, que el salario promedio está en 27.000 pesos. Sector información y comunicación, 26.600 pesos. La actividad financiera y seguro, es decir, los bancos, en promedio 25.800 pesos. La administración pública y defensa, 25.200 pesos. Actividades científicas y técnicas, 22.000 pesos. Sector construcción, 21.800 pesos, ¿no? Entonces, así van bajando hasta bajar entonces a lo que tiene que ver ya con la parte de servicios como de la agricultura y pesca, 16.300 pesos, actividades de hogares como empleadores y esa ama de casa en 13.808 pesos, actividades formales ya de empleo. Entonces, cuando vemos esta parte, si lo vemos entonces en función de lo que es los salarios y la canasta familiar, ustedes ven entonces cómo hay un desfase en lo que tiene que ver ya con la canasta familiar. Entonces, vamos ahora entonces en lo que es la participación porcentual de los empleados por género, es decir, hombre y mujer. En el caso, por ejemplo, de la minería, el 81% de esos empleos los tienen los hombres y apenas el 19% las mujeres. En el caso de la agricultura, el 26% mujeres trabajan en la agricultura y el 73% lo tienen entonces los hombres, 77%. En el caso también de la parte de las industrias manufactureras, ahí sube ligeramente el empleo en las mujeres con un 39% frente al 61% del hombre. En el caso ya de las actividades profesionales científicas, sube ligeramente, 44% del empleo corresponde a las mujeres y el 56% de los empleos corresponden a los hombres. En el caso ya de la enseñanza, es decir, de la docencia, ahí se invierte el orden. El 66% de los empleos corresponde a mujeres en la docencia y el 34% a los hombres. Sin embargo, en el sector construcción ahí cambia. El 77% a los hombres y el 23% a las mujeres. En el caso ya de transporte y almacenamiento, los empleos le corresponden el 72% a los hombres y 28% a las mujeres. La parte que tiene que ver con comunicación e información, el 40% a las mujeres y el 60% a los hombres. En el caso de actividades de alojamiento y servicios de comida, el 47% de los empleos le corresponde a las mujeres y el 53% a los hombres. En el caso de la administración pública, el 55% corresponde a las mujeres y el 45% a los hombres. En el caso entonces que tiene que ver con las actividades de entretenimiento, recreativa o la artística, el 83% de los empleos le corresponden a las mujeres y el 18% a los hombres. Es decir, que las actividades artísticas evidentemente es de las mujeres. Entonces, las actividades financieras y seguros, el 52% corresponde a las mujeres y el 48% a los hombres. Ahí también son mayoría las mujeres en el sector financiero, es decir, en la banca. Ahora, en lo que tiene que ver ya en comercio, el 38% las mujeres y el 62% los hombres. En la parte entonces de lo que es el suministro de electricidad, el 31% mujeres y 69% de los hombres. Entonces, cuando hacemos una segregación, entonces, a nivel general, por sexo, género, ¿no? Estamos hablando que en total general, el 53% del empleo le corresponde a los hombres y el 47% a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa?
Siguiendo esa misma data, vamos a ver ahora entonces en lo que tiene que ver de los empleos formales. ¿Quién los genera más? Bueno, evidentemente la Administración Pública y Defensa, el sector general, estamos hablando que tiene en el en el segundo semestre y trimestre, alrededor de 668.000 empleos generó la administración pública. Luego siguen las actividades de apoyo, 114.000, las actividades de servicios, 80.000, la parte eléctrica, 16.000, el sector comercio produjo alrededor de 372.000 empleados, las actividades financieras, es decir, la banca, produjo 112.000 empleos también. Es decir, que produjo, más que produjo, lo que estamos hablando es que son empleos que ese sector produce. De la composición total de empleo que hay en el país, la banca tiene 112.000 empleos. También sector construcción, del total de construcción que hay en el país, sector construcción tiene como empleado 78.000 personas. Significa eso también un elemento importante. Esas 78.000 personas es posible que un alto porcentaje sea también nacional haitiano. Y también estamos hablando de las actividades que tienen que ver, por ejemplo, de minería y cantera, 7.000 empleos, 7.161 empleos. La agricultura, la ganadería, 36.000 empleos. La actividad artística de recreación, que es como se llama la economía naranja, produjo 81.000 personas, dependen de eso. Es decir, estamos hablando que en el primer semestre ese sector tiene una generación de empleo constante de 81.000 empleos, ¿no? Y la manufactura, 324.000 empleos, que dentro de la composición total de empleo que tiene los sectores de la economía dominicana, el sector manufactura produce una composición de 324.000 empleos. Es decir, que de la cantidad de empleo que tenemos nosotros en el país, ese sector evidentemente tiene un nivel de empleo de 324.000. Por lo tanto, hasta el mes de junio, la cantidad de empleos formales era 2.4 millones. Para ser más específico, 2.400.000, 6.000. Si lo comparamos, por ejemplo, al mes de mayo, porque esa fue la cifra de junio, pero al mes de mayo, entonces hubo 2.418.000 empleos. Por lo tanto, estamos hablando que tuvo una ligera variación negativa el empleo, es decir, que aumentó el desempleo de mayo a julio de 2.418.000 empleados que había, pasó al mes de junio a 2.406.000 empleados. Es decir, que en mayo había 2.418.000 empleos y a junio pasó a 2.406.000 empleos. Lo dejo hasta aquí entonces y yo regreso con ustedes la semana que viene. Haití está en la atención del mundo, aun cuando la comunidad internacional, con la manera en que lo trata o lo ve con cierta indiferencia, ese problema está presente y crea mucha preocupación, porque ya en República Dominicana se conocen mucho las condiciones de vida, cómo vive la sociedad haitiana. Tiene el problema de la inseguridad ciudadana. O sea, Haití tiene en este momento personas, familias desplazadas, porque sencillamente bandas de antisociales, bandas violentas, tomaron los espacios, lo asaltaron y lo tomaron. Y eso ha estado ocurriendo y tomando cuerpo en la vecina República de Haití. Sin embargo, se observa esa indiferencia, como si nada estuviera pasando en el mundo. Ahora, lo que sí parece es que se ha estado avanzando en la decisión de producir una intervención en Haití. El presidente de Kenia dio la información el viernes, que él señalaba que se está afinando, que lo que ocurre es que se están poniendo de acuerdo partes en las iniciativas para que entre una intervención de
garantía del orden en Haití. O sea, abordar el tema de la seguridad. Esto lo dijo, oiga, aquí también entra el mismo tema. El que da la información, él es el presidente de Kenia, el señor Ruto. Él es que ha dado la información, la dio el viernes. Él dice que no se ha comenzado con esa fuerza de observación y de seguridad en Haití porque faltan detalles. Lo dijo así. Quienes han seguido el tema saben que un obstáculo que se presenta ahora a tomar en cuenta para producir y lograr una decisión que cuente con el aval, en este caso de lo que son superpotencias, que pueda contar, se requiere el voto de Rusia y el voto de China, que tienen, como ustedes saben, el poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente de Kenia esto no lo ha dicho. Él está en África. Ahora bien, en América y especialmente en el Caribe, se sabe muy bien que ese es el obstáculo, que ha surgido ese obstáculo. ¿Y de qué se trata? De ver cómo logran que China y Rusia puedan dar el sí a una fuerza multinacional que pueda entrar a Haití para hacer un trabajo para restaurar el orden, la seguridad ciudadana. Y es ahí lo que ocurre, que en el lenguaje diplomático estas cosas no se hablan de esa manera. Siempre, y por eso el presidente de Kenia, observen que en esa declaración que ha dado sobre la iniciativa que está en marcha de esa fuerza que entraría a Haití, él no menciona a los dos países que han mostrado o manifestado objeción, que es Rusia y China. Y en la América Latina ya saben que no hay tampoco un consenso, pero que en este caso si las superpotencias pasaron el tema, lo que no van a tomar en cuenta estas voces, no son determinantes. Va a ocurrir eso. Lo que pasa es que el tema se dora mucho, no se quiere tratar con la crudeza que tiene, porque está ahí lo de el tema de la intervención. Por ejemplo, República Dominicana, conforme a la Constitución de República Dominicana, también es un país que tiene también sus limitaciones para tomar una decisión de este tipo, o sea, suscribir una carta de intervención, porque la Constitución Dominicana ordena, manda que República Dominicana no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países. Entonces, ¿qué es importante? Importante en este caso, que Haití pueda lograr una salida, que los haitianos pudieran lograr un nivel de entendimiento, de llegar a la conclusión de que tienen que crear una mayoría que procure en Haití la restauración del orden y que en Haití se puedan restaurar las instituciones democráticas. Ese deterioro, ese nivel de deterioro, le crea las condiciones, y esa falta de capacidad para entenderse, de que efectivamente el plato haitiano se esté sazonando en otros lugares externos a la República de Haití. Entonces, todo esto, porque en este momento, por ejemplo, no tienen interlocutores válidos. Cada una de las partes es un mundo. Y entonces eso abre la brecha
para que entren los que están fuera y que no son una expresión genuina de Haití. Hay que dar seguimiento a la situación haitiana, pero nosotros hablamos de la claridad de la información que se entiende en República Dominicana, que se le deben dar a la colectividad informaciones oportunas y precisas, de manera que se evite confusión y que la gente no vaya a reaccionar por desinformación, que tenga una información adecuada. Esto es muy importante en lo que tiene que ver con el tema haitiano. Los invitamos para que sigan con nosotros con Enrique en línea.